Un motor monofásico de fase partida es un motor monofásico de corriente alterna cuya potencia generalmente no excede de 1 caballo de vapor. Se emplea para accionar pequeños electrodomésticos como lavadoras, pequeñas bombas de presión y quemadores de aceites pesados. El motor se compone por 5 partes principales: un rotor, un estator, un interruptor centrífugo situado en el interior del motor, 2 escudos en los extremos y un bastidor de hierro colado en el que el núcleo del estator está encajado a presión. El estator de un motor de fase partida consiste en 2 devanados sujetos en su lugar por unas ranuras rebajadas en un núcleo de acero laminado. Los 2 devanados consisten en bobinas aisladas dispuestas y conectadas para que formen 2 devanados separados el uno del otro a 90 grados eléctricos. Uno de estos devanados es el principal o de funcionamiento y el otro es el de arranque. El devanado principal es de alambre aislado de cobre relativamente grueso y está colocado en el fondo de las ranuras del estator. El de arranque de alambre es de calibre relativamente pequeño y está situado en lo alto de las ranuras, encima de las bobinas del devanado principal. El rotor es el mismo que el de un motor de inducción trifásico con inducido en jaula de ardilla. Lo constituye un núcleo cilíndrico hecho con piezas de acero laminadas. Cerca de la superficie del rotor hay montadas unas barras de cobre. Estas barras están unidas a 2 anillos terminales de cobre por medio de bronce soldadura. En algunos motores el rotor es una unidad de una sola pieza. El interruptor centrífugo va montado en el interior del motor. La función de este es la de desconectar el devanado de arranque cuando el rotor alcanza una velocidad predeterminada que, por lo general, es de 2/3 a 3/4 de la velocidad normal o de régimen. El interruptor centrífugo se constituye por una parte estacionaria y una parte eléctrica. La parte estacionaria está montada en uno de los escudos de los extremos y tiene 2 contactos cuya acción es la misma que la de un interruptor unipolar de una dirección, y la pieza giratoria de este interruptor centrífugo va montada en el rotor. La principal ventaja de este tipo de motor consiste en que no requiere un interruptor extra para cortar el devanado auxiliar, ya que tanto este como el capacitor permanente que está en serie con él permanecen en el circuito. Otra ventaja es que con él se obtiene mejor factor potencial y por consiguiente una reducción en la corriente de línea. Por ende, la capacidad requerida en el circuito auxiliar es mucho menor. En los motores con capacitor permanente, los 2 devanados pueden ser iguales, con lo que el motor puede hacerse girar en uno u otro sentido con un sencillo cambio de conexiones. Otra de sus ventajas del motor con capacitor permanente es que permite cierto control de la velocidad mediante una variación del voltaje aplicado a sus terminales. La corriente de arranque que toma un motor con capacitor permanente es muy baja, por lo que no afecta a las demás cargas conectadas al mismo circuito. En contraste con lo que ocurre en el caso de los motores de fase partida con capacitor de arranque, que produce una caída de voltaje considerable, esto puede ocasionar un parpadeo molesto a las lámparas conectadas en el circuito y afectar a otras cargas alimentadas por el mismo circuito. Parámetros que se utilizan para la comparación entre motores de la misma potencia de igual número de polos con una frecuencia de 60 Hz son par de arranque, par máximo, corriente de arranque, velocidad a plena carga. Para ello, se muestra la siguiente tabla en comparación de las características de los motores monofásicos. Cuando se conecta un resistor óhmico en serie con el devanado auxiliar, también aparece un desfase en las corrientes que circulan por el devanado principal y por el auxiliar. Este desfase es necesario para crear el campo giratorio. En lugar de emplear una resistencia adicional, puede fabricarse el devanado auxiliar total o parcialmente con hilos resistivos. El devanado auxiliar se desconecta después de la puesta en marcha del motor mediante interruptores centrífugos o térmicos para que él se caliente excesivamente. Hablando del modelo circuital, vendría estando de esta forma, donde las bobinas, como vemos, están ubicadas a 90 grados, el rotor está en toda la mitad, este es nuestro centrífugo, que ya vamos a explicar para qué se utiliza, mi bobina principal, y vemos que están conectadas en paralelo, como habíamos visto en el dibujo anterior de las espiras.
Listo. Aquí definimos la corriente principal o de trabajo y aquí definimos la corriente secundaria o de arranque. Ahora definimos la fuerza magnética que van a generar esos campos rotativos, ese campo rotativo. Entonces aquí está la fórmula de la fuerza magnética, que va a ser la corriente por el diferencial de longitud que atraviesa dicha corriente por producto cruz, el campo magnético. Ahora, definiendo un bobinado con esta forma, en el cual este es el rotor, este cuadro acá es el rotor con el envolvimiento de aluminio casi en diagonal o en forma de jaula de ardilla. Este es nuestro rotor, nuestra alimentación más o menos y nuestras bobinas cruzadas. Y con ángulo de 90 grados. Entre este y este se forma un ángulo de 90 grados. Listo. Estas bobinas no se conectan aquí, solo se conectan aquí abajo. Aquí no hay contacto entre dichas bobinas. Aquí vemos que cuando inicia el movimiento de la corriente, como dijimos, nuestra corriente principal inicia máxima y nuestra corriente secundaria inicia casi mínima, creando este efecto de las corrientes. Ahora vamos a analizar qué pasa con esas corrientes y cómo es la fuerza generada sobre el núcleo de ferrita. Analizando esta parte del rotor, imaginamos que el rotor está aquí en la mitad, pero solamente analizando esta parte, teniendo en cuenta que esto está a 90 grados con estas dos, vamos a ver qué pasa. Definimos un eje X de esta forma, un eje Y de esta forma y un eje Z que va a entrar a la hoja y va a salir de la hoja. Ahora, por ley de la mano derecha, vamos a definir la fuerza que va a tener esta parte de acá de nuestro motor, esta partecita de acá. Entonces primero definimos hacia dónde va el campo de esta suma de estas dos bobinas. Como podemos ver por ley de la mano derecha, si ponemos la mano para la corriente, el campo va a salir, el dedo pulgar queda hacia arriba y el campo sale. Y para esta chiquitica queda al revés, el dedo pulgar viene hacia abajo y el campo magnético sale, pero sale aquí abajo, atrás. Por lo tanto, la corriente resultante va a ser por lo tanto, el campo resultante va a salir. Ahora, haciendo el análisis de fuerzas, sacamos el producto cruz hacia donde quedaría nuestra fuerza y decimos que nuestra fuerza de la bobina secundaria queda en menos eje X y nuestra bobina fuerza primaria, la fuerza primaria queda en menos Z. Ahora, definiendo las direcciones en nuestra bobina inicialmente, el giro nos va a quedar de esta manera, definiendo finalmente nuestro giro del motor de corriente alterna. Tenemos en cuenta que esa fuerza se aplica sobre el núcleo de ferrita. Cálculos para embobinado de motor monofásico. Existen dos tipos de bobinados, el bobinado separado y el bobinado superpuesto. El bobinado separado es cuando ninguna de las ranuras del estator se encuentran conductores de ambas bobinas, mientras que en el bobinado superpuesto se encuentran en las ranuras conductores de ambas bobinas, por lo que se consigue un mejor reparto de la masa del bobinado y mejores características de funcionamiento del motor. Por estas razones es la clase de bobinado más usado en la actualidad por las empresas diseñadoras de motores monofásicos. Por esta misma razón será el que nos enfocaremos para realizar los cálculos. La construcción de bobinados monofásicos superpuestos varía mucho según los fabricantes. Tanto el número de bobinas por grupos principal o auxiliar como el reparto de las espiras entre las distintas bobinas suelen ser muy diferentes de uno a otro constructor. Proceso de cálculo de un bobinado superpuesto. Lo primero para calcular un bobinado superpuesto es adoptar el número de bobinas por grupo principal, el cual será representado por la letra U, cuyo valor puede ser entero, siendo un 1, un 2, un 3,
o puede ser un entero más medio, que sería 1.5 más 2, o 2.5 o 3.5. Después, con este valor podemos determinar el número de ranuras ocupadas por el bobinado principal, que es igual a K subíndice trap igual a 2P por 2 por U. Esto sería igual al número de ranuras que ocupa nuestra bobina de trabajo en el motor. Luego calculamos la amplitud de grupo principal, que sería igual a M es igual a K, siendo K el número de ranuras totales en nuestro motor, menos 2P por 2 por U sobre 2P. Esto sería la amplitud de grupo principal de la bobina de trabajo. En la diapositiva podemos observar lo que significa cada una de las letras. Una vez obtenido lo anterior, pasaremos a calcular el bobinado auxiliar, empezando por adoptar el número de bobinas por grupo correspondiente a este bobinado. Para esto se debe tener en cuenta que este valor depende de lo obtenido para la amplitud del grupo principal. Si este es un valor par, el número de bobinas por grupo auxiliar va a ser un número entero, mientras que si esta amplitud resulta impar, el número de bobinas por grupo auxiliar va a ser entero más medio. Es decir que las dos medias bobinas exteriores de dos grupos consecutivos ocuparán la misma ranura. Una vez que tengamos adoptado el número de bobinas por grupo auxiliar, representado por U subíndice A, nos permite determinar la amplitud del grupo auxiliar, representado por M mayúscula subíndice A, el cual será calculado por K, el número total de ranuras del motor, menos 2P por 2 por U subíndice A sobre 2P. Después determinaremos nuestro desfase de las bobinas para obtener la tabla de principios de bobinados, calculando el desfase a 360, que sería igual al número de ranuras entre los pares de polos de la máquina, y el desfase a 90 grados, que es igual a el número de ranuras totales del motor sobre los pares de polos de la máquina, por 4. Esto nos ayudará a realizar nuestro cuadro de principios, el cual se muestra en la tabla número 2. Por último, se realiza la distribución de los bobinados, para lo cual se realiza un dibujo de los bobinados parecido a las imágenes que se muestran en la diapositiva.